Los fluidos de los que hemos hablado hasta ahora son fluidos realmente muy ideales porque si usted se da cuenta, nosotros hemos considerado que son incompresibles y no hemos considerado una cuestión que en la vida real siempre se presenta, y es el hecho de que el fluido presenta una fricción que es una fricción interna. ¿A qué me refiero? Al hecho de que las moléculas que conforman a los fluidos, ellas interaccionan entre sí, y entre más grande es esa interacción, pues más va a haber una afectación sobre la manera en la que se mueve y se comporta ese fluido. A eso nosotros lo llamamos viscosidad. Es decir, la viscosidad es un rozamiento interno del fluido y es específico para cada fluido. Así como cuando nosotros hablamos de la fuerza de fricción para sólidos, en el caso, por ejemplo, de madera, de aluminio, recuerde que ahí requiere de dos sólidos, ¿no? Tiene que tener uno moviéndose respecto al otro y en contacto sobre él para que exista la fricción. Y la fricción era característica de qué tipos de sólidos nosotros estamos hablando. En el caso de la viscosidad, es una situación tal vez un poco más complicada porque usted va a tener la dependencia de dos situaciones. Primero que todo, tenga presente que depende del fluido que se está analizando y segundo, va a depender también la fuerza de fricción del objeto que se mueva a través del fluido. Entonces, la viscosidad aparece como una propiedad intrínseca a cada fluido y es propia para cada uno de ellos. Entonces recordemos que de la mecánica, cuando se analiza la fuerza de fricción, para el caso de fluidos, se aprende que esa fuerza de fricción es proporcional a la velocidad a la cual se mueve un objeto a través del fluido. Entonces, el coeficiente de proporcionalidad, uno lo puede llamar de cualquier manera. Por ejemplo, lo voy a llamar B porque es una constante de proporcionalidad que multiplica a esa velocidad y dado el hecho de que es una fuerza de fricción, va a llevar un signo menos. Entonces, la fuerza de fricción siempre es opuesta a la velocidad del objeto que quiera moverse a través del fluido. Uno lo que hacía, digamos, era tal vez no demostrarles, sino que se les dice que empíricamente se demuestra que al mismo tiempo ese coeficiente B era igual al producto entre dos coeficientes, un coeficiente kappa y un coeficiente eta, que eran característicos de los dos sistemas. El primero, este, es un coeficiente que depende de la geometría del objeto que se mueve a través del fluido. Y este segundo coeficiente, este depende del fluido. Y este es el que nosotros llamamos coeficiente de viscosidad. Entonces, ahora lo que nos interesa estudiar es precisamente lo que corresponde a este coeficiente, porque este coeficiente sí es propio solo del fluido, no del objeto que se mueva a través del mismo, que sería este otro término que tenemos aquí. Bien, entonces comencemos teniendo presente que evidentemente van a haber fluidos con alta viscosidad y fluidos con baja viscosidad. Miremos unos ejemplos. Por ejemplo, para baja viscosidad tenemos agua, alcohol, gasolina. Alta viscosidad tenemos miel, pasta dental, salsa de tomate. Y son fluidos que de alguna manera los conocemos, son cercanos por experiencia. Entonces uno sabe que estos se mueven mucho más fácil que lo que se mueven estos otros, implicando entonces que estos de la derecha tienen una viscosidad mucho más alta que los de la izquierda. Nosotros vamos a extender un poco más el concepto de viscosidad respecto a lo que simplemente mirábamos cuando se estudia la mecánica. Esto lo pueden ver si no se acuerdan en los videos del curso de física 1 del canal también, para que pueda recordar la parte de la fricción en fluidos.
Aquí vamos a extender esto un poco más porque pues obviamente estamos haciendo un análisis de los fluidos y vamos a mirar que el coeficiente de viscosidad se puede caracterizar de dos maneras. Yo puedo tener una viscosidad que se conoce como dinámica o también conocida como absoluta, y esta incluso tiene unidades de pascales por segundo, mientras que tenemos una viscosidad que se conoce como cinemática, y esta tiene unidades de metro cuadrado sobre segundo. Mire que las dos tienen unidades diferentes, hay que saber distinguirlas. Y entonces a esta, para diferenciarla de la otra, la vamos a representar con otra letra griega. Vamos a utilizar la letra griega mi, mientras que a esta, para representarla, vamos a utilizar la letra griega ni. Por ejemplo, para la referencia de los fluidos, siempre se toma como referencia, y esa es el agua. Y para el caso del agua, su viscosidad dinámica tiene un valor de 10 a la menos 3 pascales por segundo. Mientras que la definición de la viscosidad cinemática, esa se define como la viscosidad dinámica dividida entre la densidad. Esta es una definición. O sea que mire que básicamente lo que de forma experimental uno tiene que conseguir es esta primera, ¿no? La dinámica. Porque una vez que consigamos la dinámica podemos obtener la cinemática. O viceversa también. Yo podría de alguna manera experimental calcular la cinemática y por medio de esta expresión conocer la dinámica. Una está relacionada con la otra. Aquí vale la pena poder introducir una unidad de medida que a veces suele ser utilizada en esta temática de fluidos y particularmente cuando estamos tratando todo lo que tiene que ver con la viscosidad. Esa unidad de medida se conoce como el Poise. Realmente, discúlpeme, no sé cómo se pronuncie, entonces lo pronuncio como lo leo para no estar de pronto pecando de que no deba pronunciarse de esa manera. Y esta se define como una dina por segundo sobre centímetro cuadrado. O sea que si en algún problema le aparece esta unidad, pues ya sabe a qué hace referencia. Ahora sí, la experiencia demuestra que se satisface una ecuación que podríamos decir que es la segunda ley de Newton para fluidos viscosos, que está expresada de la siguiente manera. Tenemos una cantidad que voy a denotar con la letra tau. Este se llama el esfuerzo cortante. Ahorita lo explico un poco. Y esto es igual a la viscosidad dinámica multiplicando a la variación de la velocidad respecto a la posición. Aquí hay que tener presente qué es esta velocidad, ¿no? Esta es la velocidad del fluido, ¿ok? Recuerden que estamos hablando solo de viscosidad. Acá cuando introduje el tema les hablaba de una velocidad, pero en esta ecuación es la velocidad a la que se mueve un objeto a través del fluido. Es distinta esa velocidad. Para esta ecuación B es la velocidad de un objeto moviéndose a través del fluido. Mientras que para esta ecuación que tenemos acá, B hace referencia a la velocidad con la que se mueva ese fluido. Entonces, cuando usted tiene la variación de una cantidad con respecto a una posición, esto se conoce matemáticamente como un gradiente. O sea que usted tendría un gradiente de velocidad. Entonces, mire que esto es derivada de velocidad respecto a algo. Se le llama segunda ley de Newton para el fluido viscoso, porque recuerde que para la segunda ley de Newton usted tiene masa por aceleración, ¿no? Para que recuerde, la segunda ley nos dice que fuerza es igual a masa por aceleración. Entonces, al mismo tiempo sabemos
que la aceleración es igual a la derivada de la velocidad con respecto al tiempo. Por eso es que uno compara las dos ecuaciones y mira que tienen una forma similar. No es igual, obviamente hay que ser muy claros, no es igual, pero en su forma funcional sí lo son. Tengo la derivada de velocidad respecto a una cantidad. Acá es la derivada de la velocidad respecto al tiempo. Acá tengo un coeficiente multiplicando esa derivada. Acá tengo un coeficiente multiplicando esa derivada. Solo que aquí pues el coeficiente es la masa. Acá nuestro coeficiente viene siendo la viscosidad. Y bueno, del otro lado tenemos fuerza, acá tenemos lo que estamos llamando un esfuerzo constante, pero a la larga el comportamiento es el mismo. Por eso este se le conoce como la segunda ley de Newton para los fluidos viscosos. La cuestión es que obviamente no es una fuerza, hay que tener presente qué unidades se tendría aquí. Y para eso pues tendríamos que hacer un análisis de unidades. Mire que mi decíamos que se da en pascales por segundo. O sea que usted tiene acá una cantidad que está en pascales por segundo. Esa está en metros sobre segundo. O sea que el segundo de esta se cancela con el segundo de esta. Me queda pascales por metro. Y acá tengo unidades de distancia. O sea que ese metro con el metro de este se cancela. Me queda únicamente pascales. Quiere decir que el esfuerzo constante tiene unidades de presión, es decir, las unidades de tau son pascales. O sea que esta cantidad se puede considerar como una especie de presión. Y hay otra cuestión con respecto a los fluidos. Tenga presente también que yo les mencionaba que todo esto que hemos venido hablando básicamente lo satisfacen fluidos que cumplan la condición de laminaridad primero, pero cuando ya incluimos también la parte de la viscosidad, yo puedo tener una serie de fluidos que no satisfacen este comportamiento. ¿A qué me refiero? Si yo hago una gráfica en algún experimento de ese esfuerzo con respecto al gradiente de la velocidad, para que me entiendan, esto se puede medir, y yo grafico esto respecto a esta cantidad, esta ecuación que yo tengo acá, la voy a señalar en rojo. Esta ecuación vista como tau en función del gradiente me va a dar una ecuación lineal. Es decir, si yo grafico eso, en principio debo obtener una línea recta. Eso es lo que el experimento me debería dar. Pero existe una serie de fluidos que no satisfacen eso. Existen fluidos, por ejemplo, que pueden inicialmente comportarse así, pero desviarse de esa linealidad. Entonces, existen dos tipos de fluidos. Los que satisfacen esa segunda ley, a esos nosotros los llamamos fluidos newtonianos, mientras que están los que no satisfacen esa ley y eso se conoce como fluidos no newtonianos. Sí, fluidos no newtonianos. Entonces escribamos una tablita con datos de viscosidad. Entonces en esta tabla, como pueden observar, miramos que el coeficiente de viscosidad depende de la temperatura. Tiene una dependencia fuerte con la temperatura porque mire que las variaciones con la temperatura ya se vuelven apreciables. Y tenemos en la tabla para tres materiales diferentes en términos de unidades distintas. Por ejemplo, para el aceite está en Poise, para agua en centipoise y para aire en micropoise. Y eso es porque es evidente que el aceite es más denso que el agua y este es más denso que el aire. Entonces las unidades en las que estemos trabajando pues se van a diferenciar dado el hecho de que esta va a ser más pequeña que esta y esta a su vez más pequeña que esta otra. Por eso, entonces, cuando miremos los datos tenemos que ser cuidadosos en términos de las unidades que se nos están presentando. Esta tabla permite entonces resolver problemas relacionados con esta temática. Realicemos un ejemplo en el que apliquemos estas cosas. El ejemplo nos pide calcular la fuerza que debe aplicarse a un flujo de aceite de ricino a 40 grados centígrados que se mueve por un tubo de 30 centímetros de diámetro y 2 metros de longitud, si se quiere que se mueva a 50 centímetros por segundo.
Para poder realizar este problema, yo voy a realizar lo siguiente. Voy a volver a copiar esta ecuación en la parte inferior. Aquí podemos tener presente que se nos dice que vamos a estar realizando una fuerza sobre ese fluido para que se mueva a esa velocidad. Como esto acá es un esfuerzo, en principio va a equivaler a la fuerza por unidad de área que apliquemos sobre ese fluido. Entonces yo puedo tratar o hacer el tratamiento de esta cantidad como si se tratase de una presión. Así que yo puedo decir aquí que considero tau como la fuerza por la unidad de área de sección transversal que yo estoy aplicando para que el fluido se esté moviendo. Y voy a combinar esas dos ecuaciones, o sea que yo tendría que la fuerza sobre área es igual al coeficiente de viscosidad por la velocidad sobre la longitud. Luego simplemente vamos a hacer álgebra y yo puedo escribir esto de esta manera. La fuerza que se está aplicando para poder mover ese fluido a la velocidad que yo deseo, pues satisface esta ecuación. Área por velocidad sobre longitud. Es una ecuación muy sencilla realmente. Y los datos yo los tengo todos. Porque miren, me dicen que es aceite de ricino a 40 grados Celsius. Yo voy acá a la tablita y miramos que para el aceite de ricino a 40 grados Celsius, esta tiene este valor, 2.31 poises. O sea que tendríamos, haciendo el cálculo de una vez, lo siguiente. 2.31 poise. Y recuerde que arriba les dije que un poise es igual a una dina por segundo sobre centímetro cuadrado. Este sería mi, hagámoslo así. Y este va a multiplicar al área. El área es pi por radio al cuadrado. Pi por radio al cuadrado. Y radio son 30 centímetros, perdón, el diámetro son 30 centímetros, lo que quiere decir que el radio son 15 centímetros. Entonces sería 15 centímetros elevado al cuadrado por la velocidad que se nos está pidiendo. Y la velocidad son 50 centímetros por segundo. Entonces esto sería por 50 centímetros por segundo sobre la longitud que debe recorrerse, y nos dicen que ese tubo es de 2 metros, o sea que son 200 centímetros, son 2 metros. Y bueno, ya es cuestión de hacer uso de la calculadora y eso nos va a dar 408.2 dinas, siendo esta la fuerza que tendríamos que aplicar sobre el fluido para que él se mueva a través de ese tubo a los 50 centímetros por segundo que se nos está pidiendo.